Esta es la práctica número 7 de la materia de circuitos eléctricos 1. El objetivo principal es encontrar la resistencia interna de una fuente de voltaje de corriente directa y comprobar el teorema de máxima transferencia de potencia. Básicamente este teorema establece cómo escoger la resistencia de carga una vez que la fuente ha sido fijada. Esto para maximizar la transferencia de potencia. También nos ayuda a encontrar el teorema de Thevenin y Norton. Ahora pasaremos a armar el circuito de la siguiente figura. Colocaremos una resistencia de 33 ohms. Igualmente vamos a colocar el potenciómetro. Después pasaremos a colocar el potenciómetro a 0 ohms. Ahora vamos a suministrar voltaje al circuito para poder medir la transferencia máxima de potencia que hay en la resistencia que varía. Primero vamos a medir el valor de la resistencia y vamos a bajarle hasta su valor mínimo. Y vemos que la resistencia mínima es de 2.83 ohms. Ahora vamos a suministrarle voltaje. En este caso va a ser de 5 volts. Y pues vamos a medir el voltaje. En este caso nos muestra que para el valor de esa resistencia mostrada anteriormente, el voltaje es de 0.396 volts. Ahora pues vamos a modificar el valor de la resistencia. En este caso pues vamos a dejar el valor de la resistencia en aproximadamente 9. Y vamos a suministrar el voltaje. Y ahora vamos a medir el voltaje existente, que es de 1.124. Y ahora procederemos a medir la corriente que hay en el circuito. Para eso pues vamos a desconectar. Vemos que esta punta que es de polaridad negativa lo vamos a conectar con la punta de color negro que igual es negativa. Y pues vamos a medir este lado, que si se dan cuenta pues es la misma corriente que va a pasar por aquí. Es como si lo midiéramos en la misma patita de la resistencia. Bueno, ahora vamos a suministrarle voltaje y vamos a medir la corriente. Y pues ahora vamos a ver que la corriente que
que existe en la resistencia es de 103.54 miliamperes. Ahora vamos a proceder a cambiar el valor de la resistencia para así verificar, para poder graficar posteriormente los resultados. Vamos a conectar bien esto y ahora pues vamos a modificar el valor de la resistencia. A 31 ohms y vamos a medir ahora el voltaje existente. Vemos que el voltaje que circula por el resistor es de 4.65 volts y ahora vamos a medir la corriente que circula en el circuito con el valor de esta resistencia. Y ahora vamos a medir la corriente que hay en la resistencia y vemos que es de 10.31 miliamperes. Ahora vamos a cambiar de la misma forma pues el valor de la resistencia para obtener algún otro valor y así poder graficar. Y ahora vamos a modificar el valor de la resistencia. Bueno, tenemos la resistencia en 34 ohms y ahora vamos a medir el voltaje. Y pues vemos que el voltaje que existe en estos momentos en la resistencia es de 4.96 volts. Y ahora procederemos a calcular la resistencia, la corriente que hay en la resistencia. Y vamos a suministrarle voltaje para medirla. Y vemos que la corriente es de 0.964 miliamperes. Ahora tenemos un alambre de aproximadamente 1 metro. Colocamos el multímetro y podemos ver que mide 0.185 ohms aproximadamente. Ahora colocaremos el alambre en lugar de nuestro potenciómetro del circuito anterior. Y ya teniendo esto, pasaremos igual a colocarle la fuente de voltaje.
de 5 volts. Y mediremos el voltaje que pasa por el alambre. Como podemos observar, el voltaje que puede pasar es de 13.17 milivolts. Asimismo, vamos a medir la corriente que pasa sobre el alambre. Como podemos ver, la corriente que puede pasar por el alambre es de 0.143 amperes. Ahora con otro método vamos a medir la resistencia interna de la fuente de corriente directa y vamos a proceder a realizar este método. Para eso, primero vamos a medir la corriente. Y pues en este caso se le va a suministrar igual un voltaje de 5 volts. Y vamos a medir el voltaje en la resistencia con la polaridad correcta. Y pues tenemos que el voltaje es de 3 por 10 a la menos 3 volts. Y ahora vamos a calcular la corriente que hay en el circuito por medio del circuito abierto. Para eso pues vamos a medirlo de esta forma. Y vamos a abrir el circuito. Y de esta forma vemos que la corriente que existe en la resistencia es de 0.147 amperes. En base a los resultados obtenidos en la práctica experimental, obtuvimos datos que nos ayudaron a graficar lo que es la potencia. En este caso observamos que la potencia máxima está dada cuando la resistencia vale 30 y la potencia es de 0.1892 watts. En esta gráfica graficamos la corriente. Aquí podemos observar que en base a que la resistencia aumenta, la corriente va disminuyendo. Para concluir, diremos que es la potencia RMS. RMS son las siglas de root mean square, que hacen relación a la transformación matemática que obtiene la medida del valor absoluto de una señal alterna, es decir, con ciclo negativo y positivo. La expresión adecuada para potencia RMS es potencia media. La relación entre el valor RMS y el valor de pico es diferente para cada señal. Bueno, pues ahora vamos a explicar el teorema de máxima transferencia de potencia. Este teorema establece básicamente que dada una fuente con una resistencia de una fuente fijada, la resistencia de carga que maximiza la transferencia de potencia es aquella con un valor óhmico igual a la resistencia de fuente. También esta nos ayuda a calcular el teorema de Thevenin y Norton. Algunos ejemplos de la resistencia sería, por ejemplo, una antena de un automóvil en ondas largas y ondas medias es muy pequeña, unos en miliohmios,
No es posible adaptar ni el cable ni el receptor a la antena, pero eso no impide el funcionamiento de los autorradios. Otro caso sería la corriente en el cual la adaptación de la antena al receptor y al emisor es imposible. Es el de los teléfonos celulares. Como la impedancia de la antena depende de la posición de la cabeza y de la mano del usuario. La adaptación en todas circunstancias es imposible, pero eso no les impide funcionar. Ahora explicaremos qué es un potenciómetro. Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Un potenciómetro está compuesto por una resistencia de valor total constante a lo largo de la cual se mueve un cursor, que es un contacto móvil que divide la resistencia total en dos resistencias de valor variable y cuya suma es la resistencia total, por la que al moverse el cursor, una aumenta y la otra disminuye. Es así como concluimos la última práctica de circuitos eléctricos.